Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta charla de Museo de Independencia llamada Independencia y Movimientos Sociales en Colombia. Me presento, mi nombre es Luis Felipe Núñez, investigador y curador de este museo. Uno de los objetivos principales que tiene este museo es ampliar la comprensión sobre los procesos de independencia en Colombia, explorando la participación de diversos grupos sociales en la construcción de nación, en la construcción de ciudadanías, en la construcción de identidad cultural y, por supuesto, de independencias. Es por eso que, con motivo de nuestra Semana de Independencia, número 20, queremos hablar un poco sobre el papel de los movimientos sociales en el proceso de independencia, viendo cómo han sido representados, por un lado, en los documentos audiovisuales del archivo Señal Memoria, y por otro, en la colección del Museo de Independencia. Para ese propósito, tengo a mi lado a Felipe Arias Escobar, nuestro invitado para este conversatorio. Felipe es investigador y historiador de la Universidad Javeriana, maestría en Historia de la Universidad Iberoamericana de México, ha sido profesor universitario en la Universidad Autónoma de Colombia, Jorge Tadeo Lozano, y tiene una amplia experiencia en divulgación e investigación histórica, función que desempeña actualmente en Señal Memoria, en el área de investigación. Además, Felipe ha publicado este año un libro llamado Otra Historia de Colombia, que es una historia concisa de la historia de Colombia. Entonces, Felipe, bienvenido, muchísimas gracias por tu participación en este conversatorio. Muchísimas gracias, Felipe, por esta presentación. Y la idea un poco también de esta charla es que abordemos esa diversidad del proceso de independencia que está inevitablemente presente en numerosas representaciones que encontramos tanto en los acervos de acá de este museo como en el acervo audiovisual que se presenta en Señal Memoria. Felipe, hablando de movimientos sociales, hay una definición que a mí me gusta mucho, un sociólogo que se llama Mario Diani, que define a los movimientos sociales como, me permito citarlo, redes de interacciones informales entre una pluralidad de individuos, grupos y organizaciones comprometidos a una causa sobre la base de una identidad colectiva compartida. Normalmente hemos pensado que en el proceso de independencia del siglo XIX existieron solamente dos causas, la causa patriótica y la causa realista. Sin embargo, también sabemos que diversos grupos sociales participaron en ese proceso. Entonces, ¿cómo podríamos entender esa diversidad de actores solamente bajo la lupa de dos causas, la causa patriótica y la causa realista, o esa diversidad de actores nos permite precisamente diversificar lo que entendemos por esas causas en el proceso de independencia, por las diferentes identidades, que se piensa por un lado que por el lado de los patriotas hubo una identidad hegemónica, digamos, planteada por los criollos, pero entendemos que también por los patriotas lucharon comunidades indígenas, lucharon afrocolombianos, campesinos, mujeres, pero también por el lado realista nos encontramos con una diversidad de actores que hicieron parte de este proceso. Entonces, ¿cómo podríamos entender esa diversidad de actores que participaron en el proceso de independencia? Bueno, Felipe, yo lo que considero es que lo primero es que la independencia es un proceso histórico de una enorme trascendencia, pero un proceso que para la sociedad de su tiempo resultó absolutamente inesperado, sorpresivo, pero una sorpresa en la cual confluyen una serie de posiciones, intereses, aspiraciones, resentimientos y posibilidades inéditas de expresión de diferentes sectores de la sociedad. Y aquí yo digo que es importante también hacer un paréntesis. Una sociedad diversa, como lo es la sociedad colombiana, implica que su pasado también es diverso, implica también que cada momento de su propia historia
requiere de formas de reinterpretación de su propio pasado. Yo puedo decir desde el rol de instituciones como la tuya o la mía tenemos en términos de divulgación de la historia, estamos aún en construcción y hay una deuda grande a la hora de que la gente común entienda esa independencia como un proceso histórico diverso. Y no es fácil sobre todo a partir de una serie de visiones contradictorias alrededor de este proceso histórico. Por supuesto que desde quienes estudiamos este proceso y que nos esforzamos por entenderlo y por dialogar con quienes desde la academia y desde las memorias locales han producido ese conocimiento histórico sobre la independencia, pues para nosotros es claro esta idea, ¿no? Que hay un proceso histórico que invoca una participación enormemente plural y activa y sobre todo decisiva de sectores sociales muy diferentes, como tú decías, comunidades afro, indígenas, mujeres, élites económicas o sectores subordinados, entre comillas, en la economía, tanto en el proceso civil como en el proceso militar, tanto en el bando patriota como en el bando realista, y lo que tú mencionas de otro montón de posiciones políticas que podríamos considerar que hay en el medio. Desafortunadamente en el gran público es muy difícil llevar esa constatación que nosotros hacemos, porque hay dos visiones que son profundamente contradictorias. Por un lado tenemos la herencia todavía muy fuerte que no distingue posiciones políticas de quienes quieren seguir defendiendo un relato binario, anticuado, de la gesta patriótica, de la idea de la independencia como un proceso de liberación nacional de un Estado-nación que supuestamente existía con anterioridad a la independencia. Y es algo que no distingue, reitero, ni edades ni posiciones políticas. Y me ha sorprendido a mí encontrarme muchas veces esas visiones, por ejemplo, en personas simpatizantes de izquierda. Después de todo lo que vimos en el contexto del paro, en el contexto de las estatuas, a mí no me molesta el desfile militar del 20 de junio. Y de la misma manera encontramos otra mirada, también, que por más de moda que esté, es igual de voto. Y es la de simplificar la independencia como un cambio de amo, unas élites que solamente aspiraban a un poder político del cual carecían, unos sectores populares que fueron manipulados, una memoria de esos hechos que jamás ha tenido en cuenta a los sectores populares. Y es muy preocupante muchas veces esa posición, porque esa posición la puede encontrar uno en sectores del sector cultural, el arte, en las ciencias sociales, en las humanidades, a veces incluso hasta en historiadoras y historiadores. Entonces, un museo dedicado a un florero, llevan 25 años sin poner un pie aquí adentro, a todas luces. Y entonces, digamos, frente a esa dificultad, pues eso nos habla del trabajo tan grande que todavía hay que hacer en ese sentido. Para la investigación histórica está claro, entonces, insisto, ese carácter diverso, que no solamente tiene la independencia, sino que tiene cualquier proceso histórico del pasado, de lo que llamamos Colombia. Pero precisamente mirar a través de qué herramientas podemos recuperar en la memoria colectiva la posibilidad de encontrar esas diversidades de nuestro presente en ese pasado de hace 2 siglos. Es una tarea grande y bueno, por eso voy a venir con mucho interés a ver esa nueva curaduría del Museo de la Independencia. Por supuesto que estás muy invitado a ver esta nueva exposición que vamos a inaugurar el día de mañana, que precisamente tiene, y lo doy como paréntesis, el propósito de evidenciar una diversidad en esos procesos de independencia, incluso yendo más allá del proceso
que conocemos como independencia del siglo XIX, entendiendo que en Colombia tenemos ese proceso de independencia, pero que también tenemos independencias particulares que han surgido desde los diversos movimientos sociales. Y ahora que hablabas de este tema, Felipe, está claro que en la investigación, entiendo que en la academia tenemos clara esa diversidad respecto de lo que fue el proceso de independencia, esa diversidad de actores que participaron en él. Sin embargo, ¿qué es lo que se necesita para que ese conocimiento, esa base que está clara desde la investigación llegue al imaginario, ¿no? Llegue al imaginario social, llegue a los símbolos culturales, que los ciudadanos puedan apoderarse mucho más de ese conocimiento y que no se queden encerrados solamente en las universidades? Entonces creo que uno de los medios para conseguir los objetivos es precisamente las representaciones. Entonces tenemos representaciones de diversos tipos, ¿no? Y ahí precisamente vendría otra cuestión que me gustaría hablar contigo, y es, sabemos que el proceso de independencia no fue binario, como tú dices. Las representaciones de ese proceso se han visto de esa manera, se han visto de una forma binaria, y concretamente te lo quisiera preguntar a partir de lo que han sido los medios públicos en Colombia, lo que ha sido la televisión en Colombia. Esos medios públicos, ¿qué imagen de proceso de independencia nos han mostrado? Nos han mostrado una independencia en donde han participado comunidades indígenas, afrocolombianos, campesinos, o lo que se le ha mostrado desde los medios públicos ha sido precisamente ese proceso de independencia más atado a las dos causas, la causa patriota, la causa realista, protagonizado esencialmente por hombres blancos criollos. Hay una cosa, sería ingenuo decir que las representaciones que muchas veces restauramos, enseñamos memoria y que investigamos son representaciones de la independencia tal como quisiéramos nosotros que lo fueran a partir de lo que acabamos de decir. No, contrario, puede que en muchas de sus representaciones pues está presente esa visión, digamos, tradicional, conservadora del nacionalismo, que tendió a simplificar un montón de cosas, ¿no? que tendió a simplificar las identidades, que tendió a simplificar las culturas, y que tendió a simplificar, por supuesto, la representación del pasado, ¿no? Y desde la simplificación pues nos encontramos con cosas como fenómenos como el de este jueves, ¿no? Entonces, toda una, digamos, explosión de movimientos juntistas que se dan en toda la Nueva Granada, pues que termina reducida a los sucesos de la capital el 20 de julio de 1810, por ejemplo, o que cuando todo se reduce a un grupo muy particular de personajes, Bolívar, un Nariño, ocasionalmente un Santander. Pero ahí está precisamente la presencia de esa diversidad ineludible que se da en este contexto. Entonces, un ejemplo, cuando se hace un proyecto como Revivamos Nuestra Historia, pues se hace una selección de miradas muy particulares, y sobre todo cuando quien era el director histórico y una de las cabezas del proyecto creativo de Revivamos Nuestra Historia, una serie de ficción histórica que se produce, para quienes no la conocen, entre los años 79 y 86, pues uno de los digamos, cabezas creativas de este proyecto pues es Eduardo Lemaitre, ¿no? Un historiador cartagenero con una visión muy, pero muy conservadora de la disciplina, no historiador además que no era profesional. Y pues nos encontramos aquí, por ejemplo, cuando vamos a representar la vida de Nariño, pero entonces es inevitable que en Nariño encontremos los episodios de su vida, encontremos esa diversidad. Entonces está preso en Cartagena, apadrinado por un español patriota, como lo es Enrique Samoyar, y en una Cartagena que atestigua el proceso del movimiento juntista un mes antes del 20 de julio, que al igual que en Santa Fe de Bogotá hay un proceso decisivo de la participación popular, y es inevitable entonces allí encontrarnos esa representación de la diversidad étnica de la ciudad, que se está reflejada no solamente en la población que se levanta
de artesanos que se levantan en las calles de la ciudad, sino en los mismos soldados que defienden la ciudad y que se pasan al movimiento juntista. No, digamos, la tenemos acá, pero sí lo podemos ver más adelante, ¿no? Que a veces se nos olvida un poco en esos revisionismos, ¿no? En la campaña del sur, como las tropas de Nariño son auxiliadas por los indígenas Misak, por ejemplo, Misak o Nasa. Bueno, en La Plata, de Martín Astudillo, y en Silvia, los paisanos de Agustín Calambás, ¿no? Y ambos auxiliando y apoyando en ese caso a las tropas, y donde es inevitable hacer también esa representación del mundo indígena y de su participación en el proceso de la independencia. Claro, queda ahí un poco en deuda en series como esta, de pronto en otras sí es un poco más activa la representación, esa participación indígena que también es sumamente activa e influyente dentro del bando realista. Pero esa es otra cosa también importante aquí que hay que señalar. A veces nos quedamos con la sorpresa de había indígenas realistas, y entonces muchas veces la gente generaliza, sí, los indígenas no querían la independencia. Había indígenas realistas como indígenas patriotas, ¿no? Y ocasionalmente se cambiaban de bando. De la misma manera, comunidades negras donde encontramos esa diversidad, de la misma forma en que hay españoles independentistas, y de hecho también está ahí representado en Nariño, porque ahí está José Ramón de Leiva, que es uno de esos coroneles que es toda la experiencia que como miembro del batallón fijo en Santa Fe, pues se pone esa experiencia militar al servicio de un hombre que carecía por completo de experiencia militar, a pesar de su buena voluntad, como era Nariño. Entonces, ¿qué te parece si vemos esa representación? Sí, podemos entonces mirar estas representaciones de las que nos hablaba Felipe, de esta serie Revivamos Nuestra Historia, que conserva el archivo Señal Memoria. Cartagena. Porque realmente es lo que decíamos, ¿no? Diversos grupos participaron en estos ambos bandos como hegemónicos, por así llamarlo. Tanto es así que incluso desde la historiografía como que se ha llegado ya hace bastante tiempo, a repensar el proceso de independencia como guerras civiles, ¿no? No sé hasta qué punto nosotros podríamos llegar a comunicar con esa postura, o si es una postura que de todas formas omite el principal propósito independentista, reduciéndolo solamente a un conflicto civil de los neogranadinos. Y que no es una postura necesariamente nueva, ¿no? Ya en 1920 lo planteaba Vallenilla Lanz, precisamente donde la guerra de independencia fue más violenta, en Venezuela, ¿no? Y donde buena parte de esa violencia que se dio en Venezuela se trasladó al contexto en el que se recrudece la guerra de independencia en la Nueva Granada. Bueno, ahora sí, entonces vamos a ver la Junta de Cartagena en junio de 1810, según Revivamos Nuestra Historia. Bueno, eso que estábamos viendo toca ponerlo en contexto. Ya esto es una mirada muy diferente, y es de cómo también desde el audiovisual se contribuyó a representaciones de la independencia, pero ya en otro contexto particular, que es el de las conmemoraciones. Eso fue la época del sesquicentenario, ¿no? Cuando en el año 60 se hacen un montón de cosas, ¿no? Entre otras, la fundación de este museo, la intervención que hace Martínez Sanabria en la Plaza de Bolívar, y una cosa también particular, porque es la primera conmemoración de la independencia donde intervienen activamente los medios masivos. Tenemos el cine, tenemos la radio y tenemos la televisión. Y un caso particular es este, que es Antioquia, Crisol de Libertad. Es una película que se hace en este contexto de las conmemoraciones, financiada por buena parte de la industria, la empresa privada antioqueña, pues, marcas muy conocidas, y buscaba precisamente enaltecer, desde una visión obviamente muy tradicional, ese papel que jugó Antioquia en la independencia. Y esto, aquí podemos jugar un poco con esa idea también de las diversidades, ¿no?
porque no necesariamente es que dentro de esa simplificación del relato de la independencia tengamos presente a Antioquia, ¿no? Y esto parte un poco de subrayar ese error. Entonces, pues ahí el fragmento que se seleccionó pues nos habla un poco de esas ambigüedades de jugar también un poco con el relato tradicional, ¿no? Ya de una vez el 20 de julio se declara la independencia, ya existe el himno nacional, lo que ponen como música incidental, pero un año después se está hablando de la independencia de Antioquia. Entonces queda uno, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Un poco también de cómo la simplificación puede llevar un poco también a esas confusiones. Y asimismo hay otra serie, digamos, de puestas en escena que buscan subrayar ese papel antioqueño de la independencia a través de personajes, ¿no? Y de nuevo aquí la necesidad de simplificar. Puede que el héroe ya no nos diga mucho, por lo menos en la visión colectiva, en la visión local sí, pero pues buscó, es un ejercicio cultural comprensible en el sentido que buscaba a partir de personajes, a partir de individuos, crear una serie de valores alrededor de la nacionalidad, ¿no? O de la identidad local. Entonces aquí van desde el martillo de Atanasio Girardot hasta la participación de Córdoba en la batalla de Ayacucho y la corona que recibe de parte de Sucre, que actualmente además se exhibe en el Museo Histórico de Río Negro. Entonces esto es un poco también de ese tipo de documentos que preservamos en el archivo, que se han ido redescubriendo dentro de también de la necesidad de investigar y de indagar cómo en esas épocas remotas, en los medios de comunicación, se podían hacer esas representaciones del pasado. No es para nada fácil, no es barato hacer producciones de época, pero por ejemplo, ahorita que estamos haciendo una investigación para un proyecto con Canal Institucional, encontramos una lista encontramos unos 150 largometrajes, eso es un montón, que han contado la historia de Colombia. Claro, no con uniformidad todas las épocas, obviamente. El conflicto armado, el narcotráfico, la violencia en mediados del siglo XX es la gran mayoría de la independencia, y muy poco del periodo colonial, hay poquísimo del periodo prehispánico, salvo documentales, no hay nada, pero no deja de ser una cifra respetable también, que nos habla de que, no obstante las dificultades logísticas que pueda haber, la historia de Colombia también se ha querido representar a través del cine y a través de la televisión. También quería preguntarte y resaltar, o hacer énfasis, mejor dicho, en cómo se están representando esos grupos sociales en estos documentos audiovisuales que nos presenta Felipe. Veíamos en el documento de Revivamos Nuestra Historia un deseo de mostrar como un juntismo popular, ¿no? Como un énfasis popular en el hecho, pero entonces también en ese deseo de representar una diversidad vemos, o puedo estar equivocado, que se cae quizás en ciertos estereotipos de representación, ¿no? Entonces vemos que puede que veamos reflejados a diversos grupos sociales, podríamos llamarlos, pero que están atados a un comportamiento. Entonces los líderes, creo yo, se comportan de determinada manera, son los pensantes, son los que organizan, por así decirlo, las acciones de independencia. Pero entonces, ¿bajo qué estereotipo se representa al negro, al indígena? ¿Sí? ¿Bajo un estereotipo de la obediencia o de la valentía? ¿Qué nos representa acá Revivamos Nuestra Historia respecto de esas formas estereotipadas quizás de reflejar estos grupos sociales? Sí, sin duda hay un rol secundario. Si bien sale porque es inevitable, en las biografías se nombra, es necesario representarlos. Claro, no es que haya una intención deliberada de parte del realizador en su momento de hacer ese ejercicio. Es que el país también era ese, y la industria audiovisual también era ese. Y hay un montón de ejemplos donde podemos encontrar. Yo digo, el caso más emblemático es La Pezuña del Diablo, ¿no? Ese es de Próspero Morales, creo.
pronto alguien del público, una novela ambientada en el contexto de la época de la colonia, donde uno de los protagonistas es un hombre esclavizado, ¿no? Pero pues es un actor excepcional, muy ponderado, con mucha razón, pero es algo que resultaría muy problemático si se volviera a repetir en la actualidad, porque el hombre no es afro, ¿no? Lo maquillaba, y así, bueno, nosotros no tenemos la pezuña del diablo, pero por ejemplo si tenemos una adaptación de La cabaña del tío Tom, entonces donde una de las personajes, de las actrices que interpreta también una mujer esclavizada, está llorando en una escena y se le corre el maquillaje. Entonces, de ese tipo de cuestiones nos hablan no solo de la ausencia en las representaciones de la historia, sino la ausencia de las minorías en la misma industria audiovisual. No es que no hubiera, es decir, si tú quieres, no es que no hubiera actores afro, lo podemos ver claramente en otra producción de Revivamos Nuestra Historia, que está en el RTBC Play. La mayoría de lo que vamos a ver, la mitad de lo que vamos a ver, lo pueden ver en el RTBC Play, de San Pedro Claver. Y ahí vemos que sí, había, a pesar de las dificultades, de las exclusiones inherentes a otros ámbitos profesionales, había de todas maneras en Colombia, la Colombia hace más de 4 décadas, había actores afro y los cuales pues hicieron un excelente trabajo en esta producción. No obstante, son miradas también estereotipadas, ¿no? Entonces, hay una escena donde el paje de San Pedro Claver, que lo interpreta Álvaro Ruiz, su paje es Luis Tamayo, lo lleva a un palenque. Y entonces, para explicarle a los habitantes del palenque que van en son de paz, pues les habla en su lengua, pero pues no se van a poner, pues no se pusieron, pues por razones logísticas, supongo, a hacer una traducción de un mensaje en lengua palenquera, sino el actor balbucea. Entonces, claro, ahí queda uno como hombre. Sí, sí, exacto, hicieron con el codo lo que obraron con la mano, más o menos en ese sentido. Si quieres, entonces podemos ver otros 2 fragmentos de Revivamos Nuestra Historia. Si quieres, antes de reproducir el Bogotá, antes de reproducirlo, es importante hacer una introducción. Esta es la representación del episodio del Florero de Llorente, y aquí podemos ver cómo en un lapso muy pequeño, porque estamos hablando 10 años de diferencia, se busca representar el pasado, pero desde una manera mucho más crítica. Entonces, para representar el episodio del Florero de Llorente, se decidió acudir a una fuente. Episodios, digamos, y sobre todo anecdóticos y tan documentados como el que ocurrió aquí, ese 20 de julio de 1810, va a tener varias versiones, ¿no? Primó la versión de los conspiradores y de testigos del suceso, si bien existen también los testimonios de los realistas, ¿no? Y particularmente el testimonio de Llorente, ¿no? El pobre Llorente luego tiene que exiliarse, si no estoy mal, en Cuba, y presenta un informe a la Real Audiencia donde dice que no es responsable de nada de lo que se le adjudica. Esta representación del episodio del Florero, lo interesante es que precisamente acude, la fuente que utiliza es ese testimonio, es decir, se pone de parte de Llorente. Entonces, si quieres, podemos verlo. Esta serie es de Crónica de la Sí, si quieres, mientras solucionamos el problema técnico, lo explicamos. Esto fue una idea en que a equipos de producción que venían de la experiencia de Revivamos Nuestra Historia, lo terminó metiendo García Márquez. Estaban pues recursos que había dado el Estado para la conmemoración del 5º centenario, y pues una de las propuestas era hacer una serie de ficción histórica, y lo primero que pues, lo que decía Gabo, pues había que obedecer. Entonces el hombre dice, bueno, a mí me ha gustado, de la historia de Colombia, a mí me llama muchísimo la atención la tragedia de esta generación, digamos, de líderes del proceso de independencia, donde pues, en el contexto de la guerra y los fusilamientos, pues se acabó
con toda una generación de líderes, ¿no? Y de ahí el nombre precisamente, Crónicas de una generación trágica. Y es una serie muy interesante que pueden ver en RTV Play, cumple 30 años, ahorita en 2023, porque busca enfatizar muchísimo en las virtudes, pero también en los defectos, sobre todo, de estos personajes, y de que como que hay ambiciones, que hay una rivalidad, que hay debilidades que estos personajes cometen y que en muchos aspectos desencadenan también esa tragedia que significó su muerte en el patíbulo, precisamente en el contexto de la guerra de independencia. Te quisiera también preguntar, mientras solucionamos este problema técnico, por el tema de las mujeres, ¿no? Porque también siento que en estas representaciones, derribamos nuestra historia de Crónicas de una generación trágica, su representación obedece también un arquetipo de heroína que tiene un relato muy demarcado, que obedece como carácter de mártir, ¿no? Entonces siento que sus historias también están marcadas como personajes secundarios, pero cuando son personajes principales, por ejemplo, que puedan protagonizar una serie, su rol hace unas veces de rol masculino, pero digamos que representado por una mujer. Esto lo podemos ver, por supuesto, con las representaciones de la Pola, que también hay en nuestra historia, de Antonia Santos. Entonces, de alguna manera, obedecen a ese esquema de mártir que de alguna forma sí invisibiliza o silencia otros roles que cumplieron las mujeres en el proceso de independencia. Sí, el caso de la participación de las mujeres tiene una particularidad, y es que ese sí no podemos decir que jamás haya sido invisible. Es casi tan antiguo como la República, y se vino a reforzar aún más desde el propio siglo XIX en el contexto de que se encontró en estos personajes referentes importantes dentro de la formación ciudadana, como se entendía la formación ciudadana en este momento temprano del surgimiento del Estado-Nación. Y sobre todo es una memoria que desempeña un rol importantísimo en las identidades locales. Claro, no es que haya una mirada crítica de la participación de las mujeres, faltaba más, pero sí, y esto es importante señalarlo, hay una reivindicación importantísima de mujeres, y sobre todo a partir de una construcción mítica. Lo que pasa es que recientemente, y sobre todo en redes sociales, se nos volvió una moda decir, es que se las inventaron. Llegó la serie, hubo una reunión del cónclave del cónclave de las élites a decir, es que nos vamos a inventar a la Pola, o nos vamos a inventar a Antonia Santos, o Manuela Beltrán, con el objetivo de hacer la mujer sumisa. No, faltaba más. Y de eso no va tampoco la tesis, aunque a pesar de algunas interpretaciones ligeras que se le han hecho, la tesis de la profesora Judith González Erazo, sino lo contrario. Hay una construcción mítica de unos personajes que se seleccionaron deliberadamente o no, que narran historias mucho más amplias y mucho más diversas de ese proceso histórico que involucró a todos los sectores de la sociedad. Y es curioso también, como en el sentido de que con muchísima legitimidad se ha reivindicado la participación del bando realista, a nadie se le ocurre mencionar esas mujeres del bando realista que también fueron importantes, que también tuvieron unos roles decisivos y que también aparecen en los documentos, a pesar de lo esquiva que puede ser esa memoria. Entonces ese es otro factor importante. En el caso nuestro, quiero decir, lo que conservamos enseñar memoria, también en el RTV Play pueden ver una serie que se llama Las Heroínas, de ese contexto producido a principios de los años 80, y ahí podemos ver también una visión relativamente amplia, no necesariamente actual, pero sí no solamente está la Pola, sino está por Mercedes Ábrego en el contexto de la independencia, Javiera Londoño, claro, una visión un poco romántica de la manumisión, pero que, de nuevo reitero,
es como se ha enaltecido ese rol en el contexto. Clara Londoño es una mujer que vive muchísimo antes de la independencia, ¿no? A mediados del siglo XVIII, y es muy recordada en Río Negro por haber manumitido, o sea, haber firmado la libertad de población esclavizada que tenía en las minas de oro de su propiedad. Y un caso también muy particular que nos puede servir mucho para entender un poco estas diversidades. María de los Remedios Aguilar, española, comediante, aquí cerquita, en el Coliseo, y ¿cuál es su papel? Ella es informante de las tropas, de lo que queda de las tropas independentistas poco antes de la llegada de Morillo, porque entre los oficiales a los que auxilia hay familiares suyos, españoles nacidos en la península, pero que participan activamente como simpatizantes o como miembros, incluso como en este caso del bando patriota. Si quieres, vemos este fragmento. Unas decisiones para la historia. Este es del año 69, ¿cierto? Es importante como también dar contexto de que, aunque se piense quizás que el florero fue siempre un símbolo del grito de independencia, que siempre estuvo como en el imaginario colectivo vinculado con estos propósitos patrióticos, lo cierto es que hasta el sesquicentenario de la independencia, que el florero fue ubicado en este museo con motivo de la inauguración, readquirió como ese carácter simbólico dentro del relato nacionalista. Y acá precisamente en este documento audiovisual, que es del año 69, se nos muestra como ese interés particular del objeto, ¿no? El objeto del florero y el rol que juega en el ámbito educativo. Sí, no, y también el objeto situado de una manera muy particular en su contexto, ¿no? Porque sabemos, cuando uno mira acá incluso en la tienda de souvenirs, que es un objeto muy distinto a como se imaginaría un florero, ¿no? Un florero es un jarrón, y el profesor se nota que lee la descripción escrita, un florero que tiene grabado el escudo de España, ¿no? Pues se imagina un florero es con la forma de un jarrón, y el escudo además el escudo de la dictadura, el escudo franquista. Pues claro, busquemos el escudo de España en el año 69 en una enciclopedia, pues el que nos sale es ese, ¿no? Con el acta y todo. Entonces es también muy interesante por eso el video de cómo termina situándose el imaginario en una época muy concreta, como serían los años 60. Bueno, ahora pues me gustaría que viéramos, Felipe, un poco la representación de estos grupos sociales en la colección de nuestro museo. Realmente, si quieres puedes pasar. La colección que tenemos aquí obedeció en la década de los 60 a varias donaciones que hizo el Museo Nacional, el Museo Colonial, la Quinta de Bolívar, y estuvo muy pensado. Fue una colección que se armó teniendo en cuenta el objetivo de este museo, precisamente en 1960, que fue el de exaltar a los héroes y los llamados próceres de la independencia. Por lo tanto, nos encontramos con una colección en la que la representación de grupos que no sean criollos o grandes líderes políticos y militares es prácticamente nula. Respecto a la población afro, por ejemplo, acá tenemos una acuarela de 1940 que es de Luis Cancino Fernández. Es de las poquísimas representaciones de la población afro que tenemos acá en la colección, y nos muestra precisamente a la población negra desde una postura pasiva, ¿no? La acuarela se llama La libertad de los esclavos, pero pone a los esclavos como en un rol completamente pasivo, exaltando más bien la figura de Simón Bolívar, la figura de José Hilario López, como precisamente quienes le otorgaron la libertad a estas personas. Entonces vemos acá cómo se representan estos personajes suplicándole a Simón Bolívar por la libertad. Entonces claramente, fíjense ustedes, de 1940 cómo es que se está atendiendo la nación, cómo es que se está atendiendo la libertad de los esclavos, más en un contexto de auge de la pintura de historia en los años 40, 50,
que buscaba representar, amplificar a estos personajes de la nación por medio de ciertas imágenes, como en este caso, por medio de la representación de acontecimientos históricos que calaran en los imaginarios sociales. Si quieres puedes pasar. La otra representación de un personaje afro que tenemos es la de Alejandro Petimer, líder del proceso de independencia de Haití, que acá sí es representado como un personaje, digamos, de importancia, retratado por Miguel Díaz Vargas en 1960, repito, en un contexto en donde la pintura de historia llegó tardía a nuestro país en un sentido de nacionalizar la cultura, nacionalizar las artes, y llegó de esta forma, resaltando en este caso a un personaje que además no está gratuitamente representado, sino que tiene que ver con sus afinidades, al menos en un principio, con la figura de Simón Bolívar en el proceso de la independencia. Si quieres, puedes pasar. Respecto de los grupos indígenas, también tenemos casi que una ausencia total. De hecho, en este caso, se utiliza como una figura alegórica, una figura simbólica, la llamada India de la Libertad, que crearon los líderes criollos a partir de una serie de elementos simbólicos para representar rasgos que ellos consideraban más acordes a su identidad. Es por eso que la India, en este caso los europeos, la habían representado en siglos anteriores desnuda, los criollos la visten y la representan con un tono de piel mucho más acorde a esa mezcla, si queremos llamar, entre españoles e indígenas, al modo mestizo, al modo criollo. Y esta es una de esas representaciones alegóricas de la libertad. No se representa, digamos, a un indígena desde su individualidad, sino desde un carácter simbólico. Podemos pasar. O como meros espectadores de una batalla. Sabemos que, por ejemplo, la batalla del Alto Palacén, dentro de la campaña del sur, participaron indígenas. De hecho Felipe nos lo comentaba anteriormente. Sin embargo, en estas pinturas de batallas no vemos de ninguna manera la representación de estos grupos, sino que vemos por un lado al ejército patriota y al ejército realista, que aparecen en retirada, y solo podemos como identificar a ciertos personajes, en este caso quienes están montados a caballo, Antonio Nariño y José María Cabal, pero no propiamente a estos grupos indígenas que comentaba Felipe, los países, los de Saca. ¿Puedes cambiar? Al respecto de las mujeres, también un poco lo que decíamos anteriormente, en nuestra colección se le da una importancia particular a estas grandes heroínas, por supuesto que la Pola, pero digamos que enmarcada en ese arquetipo mítico que la hace ser representada en unos hechos muy puntuales que están vinculados con su figura heroica, con su figura de mártir, como es este ejemplo acá de la pintura de Pedro Alcántara Quijano. Y después tenemos una obra atribuida a Narciso Garay, también de la Pola, en la que aparece ya en momentos previos a su ejecución, y la importancia también simbólica de destacar que estas heroínas eran mujeres de fe, eran mujeres que estaban dispuestas a sacrificarse por la causa patriota, y ahí la importancia de representarla con estos elementos simbólicos como el crucifijo que alcanzamos a ver en el fondo de la representación. Mismo caso para Antonia Santos, ya que tenemos esta pintura que actualmente exhibimos en la sala Contextos de Independencia. También vemos entonces el momento en el que Antonia, los momentos previos a su ejecución. Entonces vemos cómo precisamente sus representaciones están atadas también a una historiografía nacional que tiene unos propósitos concretos de hacerlas ver a estas mujeres como unas realmente que se han sacrificado por la patria, y cuando no se representan de esa manera, pues se representan como mujeres de familia. Aquí tenemos a la familia de Antonio Morales, el cuadro de José María Espinosa. Se la representa como mujeres de familia, atadas a una serie de roles y funciones dentro de la sociedad. Puedes pasar. También acá, en el caso de la miniatura de Josefa Santander,
también de José María Espinosa. Digamos que va a estar entonces la mujer representada, bien sea desde el campo, desde su carácter de heroína o desde su papel como madre y como cuidadora en el hogar. Y finalmente tendríamos entonces la representación de los campesinos que van a llegar tardíamente en la representación de la historia nacional y van a estar enmarcados bajo un costumbrismo que los va a representar de una forma casi que romántica, exótica, que es fundamentalmente un autor que ha representado bien este tipo de corriente costumbrista, pues es Ramón Torres Méndez. ¿Puedes pasar? Como por ejemplo en este tipo de imagen, baile de campesinos. Entonces los campesinos son mostrados dentro del relato, pero desde sus costumbres, desde sus bailes, sus formas de vestir, sus costumbres típicas e incluso desde sus expresiones faciales, es decir, van a estar representados desde una inocencia, desde un romanticismo que así se plantea, como fueron planteados, mejor dicho, cuando empezaron a ser representados en la pintura nacional. Pues cambiar, pasar. Otra vez, acá por ejemplo tenemos dos figuras de artesanía que nos muestran bien cómo lo importante de estas representaciones es mostrar a los campesinos desde esos rasgos faciales que aluden a su humildad, a su inocencia, y muy importante pues caracterizarlos con sus instrumentos de trabajo, con sus formas de vestir, pero no como parte importante de lo que ha sido la identidad cultural y mucho menos el proceso de independencia. No sé, Felipe, si a partir de esto que estuve mostrando tienes algunas reflexiones. Este último no lo conocía y me parece buenísimo, de mediados del siglo XIX. ¿Y qué se sabe de la investigación de esos sujetos? Es de autor desconocido, es de artesanía, pero sí está marcado en un costumbrismo propio de la época. Vemos que estas imágenes están enmarcadas en ese contexto costumbrista, en donde era importante definir cuáles son los habitantes de la nación, cuáles son los habitantes del territorio, y en esa medida pues un gusto por la figura de los campesinos. Si quieres, al respecto de la colección. No, pues hay una relación evidente, yo digo, de complementariedad, y yo soy hincha de que, ojalá por ejemplo ese video del florero, los dos, si ustedes quieren, que estuvieran exhibidos acá en el Museo de la Independencia. Bueno, y entonces ya para ir cerrando, Felipe, si quieres, quería preguntar, hemos visto un poco cómo estas representaciones, cómo se han representado, la complejidad del proceso de independencia, y mucha gente puede pensar que en el proceso de independencia terminó todo, o que las causas terminaron allí, pero realmente a partir de atendiendo las causas de los movimientos sociales, podemos ver que esos procesos pues en muchos casos siguen en curso, ¿no? Que no han terminado con la independencia, y que sigue siendo parte de la lucha de los campesinos, de los afrocolombianos, de los indígenas, ser escuchados y a partir de esas causas, ¿no? Sí, hay una cosa que insistimos: la independencia termina reflejando las diversidades de la sociedad que la produjo. Sin embargo, la materialización de ese proyecto político reflejado en la institucionalidad que se termina formando, en las constituciones que se redactan y en la visión restringida de la ciudadanía, termina por convertirse en una negación de esa diversidad, en esa diversidad que la hizo posible, que le brindó apoyo humano, económico, logístico, militar, y eso pues se ha nutrido en muchos aspectos el relato crítico, y que no deja de ser necesarísimo, sobre la independencia, faltaba más. Pero una cosa también importante, y es que esas nociones, esa institucionalidad y esas nociones de ciudadanía son, para bien o para mal, el marco de una, podemos decir, una imitación recurrente
de ese estallido de movilizaciones y de diversidades que sucedió en ese contexto de 1810 a 1822, por poner dos fechas extremas. Y ha sido precisamente esos procesos los que nos han permitido encontrar algo, porque es algo, me refiero, porque es un proceso inacabado, no por nuestras carencias, sino porque siempre será inacabado, porque es la democracia y la ciudadanía es una utopía que construimos permanentemente. Pues es interesante ver cómo en ese marco diseñado y materializado hace 2 siglos es que se han dado esos procesos de ampliación y de perfeccionamiento de la ciudadanía, por las razones que sean, razones fortuitas, razones justificadas o no, pero no es un efecto para nada menor, de hecho, que pasó hace 2 siglos, porque además es un proyecto que es emprendido por una sociedad que en muchísimos aspectos difiere mucho de la nuestra, y es una memoria que fue representada recurrentemente por sociedades de la posteridad que en muchos aspectos también se diferencian de la nuestra. Pero no quiere decir que nos distanciemos en ese sentido, sino encontramos unas semejanzas asombrosas en esa posibilidad de reeditar esos procesos de participación, de movilización y, si se quiere, también de movilidad social que dan esas formas de participación del Estado de Derecho y de la ciudadanía. Muchas gracias, Felipe. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión antes de cerrar. Entonces, pues agradecerte muchísimo por el tiempo, por el espacio y pues por supuesto que muy invitados a seguir con las actividades de la Semana de la Independencia, por supuesto la inauguración de la exposición Actos y Actas de Independencia, y seguiremos reflexionando por supuesto en torno a estos procesos de construcción de ciudadanía, de independencias y de nación, que es lo que buscamos en este museo. Así que muchas gracias. No, a ti, Felipe, y a ustedes en general al Museo de la Independencia por la invitación, y abierta también la invitación a la gente para senalmemoria.co y que busquen a Señal Memoria en todas las redes sociales, no solamente para conectarnos con contenido sobre la independencia o sobre la historia de Colombia, sino en general con el patrimonio cultural que preserva el archivo sonoro y el archivo audiovisual de los medios públicos. Muchas gracias.